¿Qué tienen en común un maestro de escuela y un luchador de sumo? En el primer capítulo se relacionan 4 historias, al parecer totalmente antónimas. Desde el caso de la guardería de Israel, para que los padres sean puntuales en la hora establecida de salida de los niños, como el caso de la verificación de educación en los Estados Unidos, en la cual son los mismos profesores quienes acaban haciendo trampa para asegurar su puesto de trabajo, o el de Japón con los luchadores de sumo, donde el deporte es considerado como sagrado, va más allá de la propia competición, o aquel empresario más conocido como el vendedor de rosquillas. Lo que queda claro de todo esto es que las historias, por muy disparejas que parezcan, se encuentran estrechamente relacionadas entre sí. Todas tienen un común algo: los incentivos. Visto el panorama mundial que nos presentan, está comprobado que los intereses colectivos y los personales se encuentran estrechamente relacionados. ¿En qué se parece el Ku Klux Klan a un grupo de agentes inmobiliarios? El Ku Klux Klan fue una organización contra la raza negra en los estados del sur de los Estados Unidos. La larga permanencia de este grupo se debió en parte a la seguridad de la información con que contaban, permaneciendo esta siempre, cosa que cambió al infiltrarse el periodista Kennedy y pasar la información a la policía sobre los actos violentos que tenían planeado llevar a cabo, con nombre y apellido. Es de admitir y considerar la valentía del periodista al infiltrarse en tal conflicto y en divulgar el laberinto de información para hacerla pública. La cuestión parece estar en la posesión de la información. Quien la manda, a quien seguimos, quien tenga información en este momento adecuado, se siente superior y con autoridad. Y así es, la información es poder. Lo mismo sucede con los agentes inmobiliarios. Su trabajo consiste en vender casas y a cualquier precio, en el sentido de que se pretenderán optimizar sus beneficios y hacer un buen negocio, y para ello emplearán cualquier medida. De esta manera ocultan información en función de sus intereses. Una casa que lleva 10 años abandonada y necesita ser vendida urgentemente, ellos emplearán términos descriptivos sobre adjetivos, como bonita, espaciosa, encantadora, fantástica, para incidir en la compra de algo realmente de baja calidad. Parece que la posición de la información es un término tremendamente ventajoso de una parte o de otra, y las actuaciones y las decisiones de ambos dependen de la posición de la información. ¿Por qué continúan viviendo los traficantes de drogas con sus madres? La mayoría de la población cree que el negocio del narcotráfico es uno de los más rentables económicamente. Y sí, también es uno de los más perseguidos por la policía y las principales redes antitraficantes. Pero en este mercado ilegal no es nada equitativo, y solo hace ricos a unos pocos mientras que el resto está mal vivido. La clave del éxito de la banda era precisamente contar con un universitario que supiera llevar la cuenta de los negocios y distribuir las producciones. El caso es que los integrantes que están en rangos inferiores apenas pueden mantener una casa con un sueldo muy inferior para subsistir, razón por que los traficantes de drogas siguen viviendo con sus madres, y que no es lo suficiente para el dinero para independizarse. En un principio la cocaína resultaba demasiado cara y muchos bolsillos no eran accesibles para todos, hasta que llegó el crack, cuyo valor en el mercado era apto para clientes de bajos ingresos. Su contenido es tan adictivo que fue un éxito total, lo que llevó a convertir a pequeñas bandas en auténticas empresas comerciantes, y como tal necesitaban una plantilla con trabajadores dando de comer a muchas bocas. Es realmente una lástima que muchos jóvenes en la actualidad se dejen llevar por este mercado ilegal para obtener dinero de manera rápida y segura, haciendo un daño macroeconómico al país y un daño a ellos mismos, dado que la mayoría de ellos seguramente no rebasará la edad de los 30 años, por la alta tasa de homicidios a causa del tráfico de drogas. ¿A dónde han ido todos los criminales? En este capítulo se habla sobre la investigación del autor, que sugiere que la legalización del aborto en Rumania fue la causa de la disminución de los delitos. Los autores han propuesto estudiar este argumento para explicar el repentino descenso de la delincuencia. En un análisis detallado, demuestran que factores como la mejora de las estrategias policiales, las nuevas cárceles, la disminución de la demanda de drogas, el envejecimiento de la población, un control de las armas mucho más estricto, una economía sólida y fuerte, y numerosas posibles explicaciones más, no se correlacionan en la disminución de la delincuencia. Señalan variables asociadas a la delincuencia, como la pobreza o un ambiente familiar sumamente inestable. Esas razones puede ser que las lleven a jóvenes embarazadas a realizarse un aborto. Señala que la caída de los delitos violentos en los Estados Unidos se produjo al mismo tiempo que la primera oleada de bebés concebidos después de la legalización del aborto. Presumiblemente muchos de los otros 1.6 millones de bebés que hubieran nacido si el aborto hubiera continuado siendo ilegal se encontrarían en una situación de alto riesgo de participar en delitos violentos. ¿Qué hace perfecto un padre?
Existen multitud de libros y guías en el mercado referidos a los padres sobre cómo educar a los hijos, y existen porque se venden, es decir, porque hay una demanda importante. Todos los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero es lo contrario cuando se vuelven sobreprotectores y limitan el potencial que hay dentro de ellos. ¿Algún padre de familia negaría a sus hijos ir a casa de sus compañeros, a donde hay una alberca, para refrescarse del calor sin objeción alguna? No. Por otra parte, en la mayoría de los casos sí se les negaría a sus hijos ir a una casa de un compañero de la escuela en cuya familia hubiera una pistola. La realidad es que las posibilidades de tener un accidente con una pistola familiar son muy reducidas, comparadas con las posibilidades de morir ahogado en una piscina. También es cierto que los hijos que nacen en familias estructuradas tienen más posibilidades de triunfar en la vida a aquel niño nacido en una familia monoparental y estructurada. Ciertamente el entorno familiar influye mucho, aunque no todo se debe a lo anterior, sino también a la genética, que juega un papel muy importante. Dos puntos importantes para que un niño logre sus objetivos académicos son la inteligencia y la constancia. Cuando carecemos de una podemos utilizar la otra, lo que es el ejemplo de que a poca inteligencia, la constancia será la base del éxito. El ciudadano perfecto de los hijos, segunda parte. ¿O tendría una rosanta un olor tan dulce si su nombre fuese otro? Siempre queremos ser originales cuando se trata de ponerle nombre a un bebé. Asemejamos nombres con personalidad y personajes característicos o históricos. Esto ocurre por igual en todas partes del mundo. Los motivos son muchos cuando los padres eligen un nombre para su hijo. Pueden ser desde los más tradicionales, los de moda o únicos, pensando que solamente el nombre le dará al hijo más éxito en la vida. Los nombres de California revelan un número considerable de padres que utilizan un nombre para señalar las expectativas de ellos y de sus hijos que tendrán en el futuro. Las estadísticas, según el libro, recogen los nombres más comunes, diferenciando entre altas y bajas sociales. Pero lo cierto es que el expediente académico de los años del estudio de los padres sí influye en los nombres, donde la distinción entre razas va siempre en función del nivel de vida. Los padres deberían preocuparse más por la educación de sus hijos, ya que la sociedad moderna exige competir con chinos, brasileños, rusos y otros mercados emergentes. La pérdida de valores y metas profesionales se ha dejado a un lado, por lo cual crea una desaceleración exportando material intelectual y creando desempleo.